Y paso 2, ¿estamos ahí? Ok, y vamos a empezar a leer y poco a poco voy a comenzar a ir a través de las hojas, pero a medida que vamos sobre las hojas vamos a contestar, ¿no? Y el título de este paso 2 se llama Jesús, el Cordero de Dios. Jesús, el Cordero de Dios. Entonces vamos a ver y ahora vamos a comenzar con la primera sección donde dice escriba falso con F, claro, o verdadero con B, estos siguientes enunciados. Y estamos listos, voy a empezar a leer y ustedes ponen verdadero o falso. Y dice así, el número 1 dice, en tiempos antiguos usaban un cordero como sacrificio por el pecado. En tiempos antiguos usaban un cordero como sacrificio por el pecado. Eso está fácil, ¿verdad? Porque ahorita estamos viendo que el libro de Levíticos. Así es que esos buenos estudiantes van a poder contestar bien. La número 2 dice, la Biblia dice que Cristo fue llevado al matadero como un cordero. Una vez más, la Biblia dice que Cristo fue llevado al matadero como un cordero. Y la número 3 dice, para entrar al cielo hay que tener su nombre escrito en el libro de la vida del cordero. Una vez más, para entrar al cielo hay que tener su nombre escrito en el libro de la vida del cordero. Y como hemos observado, más adelante vamos a ver las respuestas, si es verdadero o falso, así como vamos a través de este estudio. ¿Estamos ahí? Contestamos, ¿verdad? Ok, vamos a leer la primera sección. Y la primera sección habla de una historia de una niña llamada Elizabeth. Y vamos a poner atención. Y dice así, una niña llamada Elizabeth padecía una rara enfermedad. Y su única esperanza de recuperación era una transfusión de sangre de su hermanito de 5 años. Milagrosamente, él había sobrevivido a la misma dolencia y su sangre tenía los anticuerpos necesarios para combatir la terrible enfermedad. El doctor explicó esto al pequeño y le preguntó si estaría dispuesto a donar sangre a su hermana mayor. Pensó un momento y dijo, si salvaría a mi hermana Elizabeth, le daré mi sangre. Luego, en una cama junto a ella y mientras su sangre comenzaba a fluir en el cuerpo de su hermana, sonrió al ver el color regresar a la cara pálida de Elizabeth. Entonces desapareció la sonrisa de su cara y, con su voz suave, preguntó al médico, ¿comenzaré a morir inmediatamente? Siendo pequeño, el niño no había entendido al doctor. Creía que iba a dar toda su sangre a Elizabeth, pero aún así estaba dispuesto a sacrificar su vida por ella. En esta lección veremos otro sacrificio, el más grande de la historia. Interesante, ¿no? Cómo es que este pequeño amaba a su hermana, siendo aún pequeño, y él pensaba que estaba sacrificando su vida. Realmente es una gran historia. Pero vamos a ver ahora la más grande de la historia. Y vamos a comenzar en la sección donde dice sacrificio. Sacrificio. Y vamos a comenzar a leer y dice así. Juan llamó a Jesús el Cordero, perdón. Ya les dije la respuesta. Juan llamó a Jesús el espacio de Dios que quita él, y ya no les voy a decir la respuesta, del mundo. Y vamos a observar en Juan 1:29. Juan 1:29. Es solamente para darles ánimo.
Mateo, Marcos, Lucas, Juan 1:29, el libro de los Evangelios. ¿Estamos ahí? Ok, entonces Juan 1:29 dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. So, vemos aquí que Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, para entender el significado de la frase Cordero de Dios, hay que volver al Antiguo Testamento, donde los judíos usaban corderos como sacrificios por sus pecados. Levítico 4:32. Y no vamos a ir ahí porque yo sé que ya hemos observado esos versículos, pero de tarea yo me gustaría que ustedes pudieran observar ese versículo de Levítico 4:32. Dice que usaban corderos como sacrificios por sus pecados. ¿Cómo es, verdad? Qué tan interesante ahora que estamos viendo el libro de Levíticos. Podemos ya entender un poco más acerca de lo que ahora en el Antiguo Testamento está. Acerca de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Ahora, seguimos leyendo. Dice, cuando estaban esclavizados en Egipto. Dice, Dios mandó 10 plagas para convencer a Faraón que dejara ir a los israelitas. ¿Se acuerdan de las plagas? ¿Y se acuerdan que esas plagas estaban relacionadas con sus dioses? Es algo interesante. Ahora fíjate, la última plaga, nota esto, la última plaga consistía en la muerte del hijo mayor, de lo que se llama el primogénito, ¿se acuerdan? Y dice, de cada familia de Egipto. Para salvar a sus hijos, nota esto, los judíos sacrificaron un cordero y rociaron la sangre sobre la entrada de su casa. Y eso lo podemos observar en Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y nota ahí cómo está ese dibujo, donde dice la sangre del cordero protegió ¿qué? La casa. Se dice que los judíos ponían la sangre en los dinteles de las puertas de las casas. ¿Para qué? Para que realmente el primogénito no muriera. Ahora, vamos ahora a ver lo que es el punto número 2. Y dice así. Desde el tiempo de Adán, los hombres han sido secuestrados por el pecado. Y la pregunta es, ¿cuál fue el precio de nuestro rescate? ¿Oro y plata? No. Según Primera de Pedro 1, 18 al 19, el precio era mucho más alto. Y vamos a ir a ese pasaje, Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19. Está hacia adelante. Si ustedes están en Juan, vayan más adelante. Y ustedes van a encontrar Primera de Pedro. Está casi al final no tan al final, pero. Primera de Pedro, ¿qué? 1, 18 y 19. ¿Estamos ahí? Y dice así. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Y dice así, sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Versículo 19 dice, sino con la que la sangre preciosa de Cristo, como de un ¿qué? Cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces vemos aquí que fuimos rescatados
de una vana manera de vivir, por la sangre, esa es la respuesta, preciosa de Cristo, como de un ¿qué? Cordero. ¿Estamos ahí? Ahora, primera de Pedro 2:24, estamos ahí también, y dice así, explica que Cristo llevó nuestros ¿qué? Vamos a ver 2:24, y voy a leer para que podamos ver la respuesta. Y dice así, quien llevó él mismo nuestros ¿qué? Pecados en su cuerpo sobre qué? El madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Y aquí vemos que Cristo en la respuesta llevó nuestros pecados. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Nuestro rescate no nos costó, pero para Jesús el precio fue sumamente caro. ¿Estamos ahí? Ahora veamos el punto número 3. Y ahora vamos a ir a Isaías 53. Y ese es en el Antiguo Testamento. Si ustedes retroceden a la Biblia, sería Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y después sigue Isaías. Isaías capítulo 53. ¿Estamos ahí? Y dice así, voy a leer en el punto número 3, dice, Isaías 53, del 3 al 7, presenta a Cristo como el Cordero de Dios, aunque dio su vida por nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo la trataron? Versículo 3, ¿qué pueden pensar ustedes? ¿Ok? Versículo 3 del capítulo 53 dice así, que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo que estimamos. La respuesta sería despreciado y desechado. Y más adelante en este punto dice, en la historia del mundo nunca ha habido mayor ejemplo de amor y sacrificio como el de Jesús. A pesar de esto, su sacrificio fue despreciado por la mayoría. Y la pregunta que viene hoy dice, ¿es diferente hoy? ¿Qué pensamos en esto? ¿Es diferente como aquellos entonces que era despreciado? Creo que aún en nuestros tiempos todavía lo es, ¿verdad? Entonces no hay una diferencia. Y la respuesta es no. Continúa siendo despreciado y desechado. Y aquí vienen dos preguntas más. Y realmente, ¿qué opinamos de nosotros? ¿Realmente lo despreciamos y desechamos? Bueno, cuando nosotros ya somos parte de la familia de Dios, ya no, ¿verdad? Pero nosotros vamos a encontrar gente que realmente va a ser necia, va a ser rebelde, va a tomar ese lugar de despreciar a Jesús y desecharlo. Luego dice así, nada ha cambiado, siguen rechazándolo. Unos se burlan, otros son indiferentes y la mayoría son ¿qué? Incrédulos. Y vienen aún así todavía las preguntas. ¿Y usted cómo trata hoy a Jesús? Y cuando ustedes
van afuera a compartir de la palabra de Dios. No sé si ustedes han tenido la oportunidad. Y vas a encontrar gente que se burlan. No sé si ustedes han encontrado, aún así, en el trabajo, en la escuela, donde ustedes están, va a haber gente que se burla de las cosas de Dios. Otra gente que es indiferente y algunos son incrédulos. Una vez estaba en un festival, estábamos repartiendo flyers, tratados, y encontré una pareja joven, muy joven, con una baby, y les regalé un tratado, y lo que me dijeron es, no, eso está mal lo que están ustedes haciendo, porque están echando a perder los árboles por tantas hojas que están haciendo de copias y cosas así. Digo, wow, lo importante es la vida de uno, ¿no? Y eso de pensar como que estuvo un poquito off, como dicen por ahí, ¿no? Pero realmente vemos cómo la gente está, ¿no? Que realmente niega a Jesús, lo rechaza. Pero hay gente que todavía hoy está así. Veamos el punto número 4, y dice así, una pregunta también. ¿Por qué razón fue herido Jesús? Y vamos a encontrarlo también en este pasaje de Isaías 53, versículo 5. ¿Por qué razón fue herido Jesús? ¿Qué piensan ustedes? Por nuestras rebeliones, ¿verdad? Por lo rebelde que somos. Somos rebeldes sin causa, ¿verdad? Porque dicen ahí. Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Somos rebeldes. Punto número 5. Y dice, en el mismo pasaje de Isaías 53, el versículo 6, cuando ustedes ven la letra B, punto y número 6, quiere decir versículo. Entonces dice, el versículo 6 describe el pecado como la tendencia a, veamos el versículo 6. ¿Qué piensan ustedes en el versículo 6? El pecado como la tendencia a ¿qué? A descarriarse, ¿no? La respuesta es la tendencia a descarriarse. Y voy a leer el versículo completo. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Somos unos que descarriados, como siempre. Ahora veamos y observamos los puntos siguientes. Dice, las ovejas suelen andar buscando pasto y por lo tanto andan lejos del pastor. No sé si ustedes han visto las ovejas, ¿verdad? Se pierden y se meten en problemas. Pecar no es solo rebeldía abierta, sino es hacer voluntad en lugar de hacer lo que Dios quiere. Yendo por nuestro propio camino, aparentamos andar bien, pero más tarde nos damos a encontrar completamente perdidos. Nuestro camino nos lleva a tomar decisiones equivocadas y a reflejar actitudes no saludables y cometer hechos inapropiados. Es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Ahora veamos ahora en el punto número 6, y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino? Todos, ¿verdad? De acuerdo a lo que el pasaje que acabamos de leer de Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos desviamos. Número 7 dice, ¿qué hizo Dios para hacer posible nuestro regreso al camino correcto?
Y aquí nos da los versículos que debemos de leer, versículos 6 y versículo 7 de este pasaje de Isaías. Y lo voy a leer una vez más. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿qué? El pecado de todos nosotros. Luego dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su ¿qué? Boca. No sé si ustedes han visto cómo matan a una oveja, no sé si ustedes han tenido la oportunidad. Creo que es bien doloroso. Es más doloroso que cualquier otro animal. ¿Saben por qué? Porque la oveja no dice nada. No dice nada, realmente no gime, simplemente está ahí dispuesta a ser sacrificada. No sé si ustedes han visto a los puerquitos, híjoles, son bien chillones, ¿verdad? Y hasta te dan ganas de darle más fuerte, ¿no? Pero es realmente doloroso en la oveja, pero vemos también cómo es que Jesús tomó ese lugar de sacrificio. Y cómo es que aquí dice que también dice que enmudeció y no abrió su boca. Pero veamos otra vez aquí que dice, ¿qué hizo Dios para hacer posible nuestro regreso al camino correcto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Allá? Cargó el pecado por todos. ¿Y qué más podemos observar? ¿Y eso qué es? Un sacrificio, ¿no? Fue llevado al matadero, ustedes pueden poner así, fue llevado al matadero o pueden poner un sacrificio. Jesús cargó con el pecado de todos. Yo lo puse un sacrificio también, pero ustedes pueden poner tal y como dice en el pasaje. ¿Estamos ahí? Ahora, vamos a ver lo que dice en resumen. Decir que Cristo es el Cordero de Dios es presentarlo como el que dio su vida como sustituto por nosotros, tomando sobre sí mismo nuestro ¿qué? Castigo. ¿Se acuerdan cómo estábamos viendo Levíticos? Que tenían el cordero y que tenías que imponer manos y prácticamente iba a ser que el sustituto, ¿no? Y tenía que ser sacrificado. De la misma manera vemos aquí que Jesús hizo sacrificio como sustituto por nosotros, tomando sobre sí mismo nuestro castigo. Y bien, ahora vamos a ver otra sección interesante, importante también, lo que es el pecado y yo. Y viene con estas preguntas y dice así, donde dice el pecado y yo, dice, ¿cuál ha sido mi caminar diario hasta este momento? Y luego dice, por lo general he caminado, y tienen aquí las opciones. La primera es por mi propio camino. La segunda es por lo que Dios me ha trazado. Y la tercera, no estoy seguro. Y como ustedes se sientan, pueden ahí contestar. Y la siguiente pregunta dice, ¿en qué maneras se revela el pecado en mi vida? Ustedes también pueden ahí llenar lo que ustedes piensan en su propia persona. Y luego dice, medite en su condición de persona caída y en el gran sacrificio del Cordero que hizo todo lo posible para rescatarle. Y creo que esta sección es buena para que nosotros podamos tener un análisis en nuestra vida y poder darnos cuenta si estamos en pecado
¿Y qué tenemos que hacer? Más adelante vamos a observar. En la siguiente sección dice el Cordero en el porvenir. Ahora vayamos en Apocalipsis, y este es el punto número 8, Apocalipsis 12, 10 y 11. Y ese es el último libro de lo que es la Biblia, Apocalipsis. ¿Estamos ahí? Sí. Y dice así, Apocalipsis 12, 10 y 11, habla de un tiempo futuro en el cielo, cuando los creyentes tendrán victoria sobre Satanás. Y viene la pregunta, ¿qué es lo que nos da la victoria sobre el diablo? Y vamos a leer lo que es el versículo 10 y 11. ¿Están ahí? Son bien rápidos ustedes. Y dice así, voy a leer, dice, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera, ¿qué? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cuánto tiempo? Día y noche. O sea que no para este gallo, ¿no? 24/7 como dicen hoy en día, ¿no? Versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta ¿qué? La muerte. Entonces, de acuerdo a lo que leímos, ¿qué es lo que nos da la victoria sobre el diablo? ¿Qué piensan ustedes? La sangre, ¿verdad? La sangre del Cordero. Y esa es la respuesta. ¿Qué es lo que nos da la victoria sobre el diablo? La sangre del Cordero, Cristo Jesús. Vamos en el punto número 9. Y dice así, ¿quiénes son los únicos que tendrán entrada al cielo? De acuerdo a lo que dice Apocalipsis 21, 27. Y vamos a ir más adelante. Apocalipsis 21, 27. ¿Estamos ahí? Y voy a leer y dice así. No entrará en ella ninguna cosa que inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. Entonces la pregunta del 9 dice, ¿quiénes son los únicos que tendrán entrada al cielo? Solo los que están inscritos en el libro de la vida. Y nota que a un lado está la respuesta, ¿verdad? Solamente los que están inscritos en el libro. Si ustedes observaron bien, no tendrían que estar ahí buscando, ¿verdad? Dice, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y nota que el dibujito y abajo dice, estás inscrito en el libro de la vida. Ahorita vamos a ver. Número 10. Dice así, ¿cuál es el destino de aquel que no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida? Apocalipsis 20:15. Libro de Apocalipsis, una hoja anterior, un capítulo anterior, perdón.
Y dice así, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿a dónde? Al lago de fuego. La respuesta entonces es al lago de fuego. Ahora viene la pregunta, ¿está usted apuntado en el libro de la vida del Cordero? ¿Cuál es su respuesta? Y usted puede poner ahí, en la opción sí, en la opción no, en la opción no estoy seguro. Y quizás podrían poner una y quizás en el momento va a cambiar todo, ¿verdad? Y dice así, en la última pregunta, ¿hay algo que le detiene? Y la pregunta también que sigue es, ¿qué es? Y claro, nosotros ya hemos aceptado al Señor, pero quizás si ustedes en una etapa comparten de estos estudios a alguien que no conoce de Dios, él se va a enfrentar a estas preguntas, ¿no? Y va a empezar a reflexionar al respecto. La última pregunta dice, ¿cómo puede uno inscribirse en el libro de la vida del Cordero? ¿Ah? ¿Cómo dices, cómo puedo agarrar una aplicación, verdad? Download the application, como dicen. Pero vamos a ver la última sección y eso es lo que se necesita hacer. Dice, se puede usar la siguiente oración para inscribirse en el libro de la vida del Cordero. Y vamos a observar, y dice así, Señor, me doy cuenta que he caminado en mis propios caminos. Hay veces que te he ignorado, creyendo que iba bien. Había otros tiempos cuando no quería hacer las cosas a tu manera, sino a la mía. Con todo esto, me había perdido del camino. Sé que mis pecados son muchos y que no tengo nada para ofrecerte en pago de ellos. Lo único que puedo decir es que estoy, ¿qué? Y subraya esa palabra, porque esa es la palabra que nosotros queremos buscar. Un arrepentimiento, eso es lo importante. Si tú vas a compartir y realmente quieres inscribir a alguien, ¿verdad? En el libro de la vida, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse. Y si alguien te pregunta, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tienes que arrepentirte, ¿verdad? Y date cuenta de realmente cómo comienza esta oración. Y luego más adelante dice, gracias por mandar a Jesucristo como ¿qué? Como un cordero, nota ahí. Un sacrificio perfecto. ¿Se acuerdan que tenía que ser, en los tiempos del Antiguo Testamento, el animal tenía que ser sin defecto? Nota aquí que Jesús fue un sacrificio perfecto. Y suficiente, ¿por qué? Por mis pecados. Ahora quiero que subrayes esta palabra que viene, creo, porque eso es también importante, creer. Creo que Él murió por mis pecados. Y no solamente eso, pero también dice, y que resucitó. ¿Verdad? Eso también es importante, ¿verdad? La mayoría de las veces nos comparten de ya murió por nuestros pecados, pero también es que Él resucitó, ¿verdad? Es tan importante también. Y luego dice, en este momento, y también subraya esta palabra, lo acepto como el Cordero que dio su vida en sacrificio por mí. Y luego dice, gracias por perdonarme,
y por darme la vida eterna. Nota ahí el resultado, que es un perdón y no solamente eso, que es la vida eterna. Realmente lo que hemos nosotros subrayado, tiene que ser un arrepentimiento, pero realmente que sea un arrepentimiento de corazón, ¿verdad? Porque a veces, quizás a lo mejor cuando nosotros hemos observado gente que quizás lo hace, ¿no? y hace esta oración, pero realmente si no es de corazón, si la persona no está arrepentida, entonces no va a funcionar. Y no solamente el arrepentimiento, pero también que es creer, que la persona realmente diga, sí, yo creo que el Señor murió, ¿por qué? Por mis pecados. Y también resucitó, ¿verdad? Y lo mejor es aceptar también. Cuando tú dices, estoy arrepentido, creo, y sabes que acepto. Y entonces tú vas a recibir ¿qué? El perdón. Y no solamente eso, pero vas a tener que vida eterna. Y lo más hermoso es que vas a estar ¿qué? Inscrito en el libro de la vida del Cordero. Interesante, ¿no? Realmente es algo que nosotros vemos y cuando nosotros vamos a través de las Escrituras, es algo tan sencillo de poder hacerlo. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros comenzamos a tener esta vida en Cristo, ahora nosotros podemos compartir del amor de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hizo por nosotros? Tan sencillo, ¿verdad? Que nosotros podemos ahora ver y ahora también compartir. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este paso número 2, Señor, de poder nosotros observar a Jesús como el Cordero, Señor, perfecto. Y Padre, no solamente eso, pero creo que también nos enseñas a que nosotros recapacitemos, Padre, y de ver que somos pecadores. Pero Padre, el hecho de que tú diste tu vida, y no solamente eso, pero resucitaste, ahora nosotros podemos tener vida eterna, Señor. Porque realmente creemos, Padre, nos arrepentimos de lo que hicimos, y Padre, ahora aceptamos, Padre. Y gracias te damos por ello, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros, Padre. Y ahora, Señor, queremos salir de este lugar, Señor, contentos de saber que estamos inscritos en el libro de la vida, Señor. Y que algún día, Señor, estaremos juntos. Y Padre, gracias también te damos por que somos parte de la familia de Dios, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.